El clima es la estadística del tiempo atmosférico. Normalmente sobre un intervalo de 30 años y se mide al evaluar los patrones de variación en temperatura, humedad, presión atmosférica, viento, precipitación, cuenta de partícula atmosférica y otras variables meteorológicas en una región dada sobre periodos largos de tiempo. El clima difiere del tiempo en que el tiempo solo describe las condiciones de corto plazo de estas variables en una región dada. ¿Cómo surgen los climas? Los climas surgen debido a varios factores, como la latitud, ya que el sol no calienta por igual en toda la superficie terrestre. Los rayos solares calientan más cuando inciden perpendicularmente, sobre la zona intertropical, y calientan menos cuando inciden oblicuamente, sobre las zonas polares. Otro factor que influye en el clima es la altitud, que hace que las temperaturas desciendan unos 0,6 grados centígrados por cada 100 metros de altitud. El último factor que influye en el clima es el mar, que templa las temperaturas y aporta humedad en las zonas próximas a la costa. ¿Cuántos climas existen en la Tierra? En la zona entre los trópicos de Cáncer y Capricornio se sitúan los climas cálidos, entre los que destacan el clima ecuatorial, desértico y tropical. Sobre los 30 y 60 grados de latitud se sitúan los climas templados, los cuales son el clima oceánico, continental y mediterráneo, que es el clima que explicaremos en este vídeo. Sobre los 60 grados y 90 grados de latitud se sitúan los climas fríos, que son el clima polar y el de alta montaña. ¿Cómo se clasifican los climas? Los climas se clasifican mediante la clasificación climática de Köppen. Fue creada en 1900 por el científico ruso de origen alemán Vladimir Peter Köppen, que posteriormente se modificó en 1918 y 1936. Consiste en una clasificación climática natural mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan dicho tipo de clima. Aquí se puede observar en esta tabla donde se sitúan todos los climas del mundo. El clima mediterráneo es el clima CSA o CSB. El clima mediterráneo es aquel que se caracteriza por inviernos templados y otoños lluviosos, debido a la gota fría. Sus veranos son secos y calurosos y las primaveras son de temperatura y precipitaciones variables. Este clima se sitúa entre los 30 y 40 grados de latitud en ambos hemisferios. El nombre lo recibe del mar Mediterráneo, área donde es típico este clima, y adquiere mayor extensión geográfica, pero también está presente en otras zonas del planeta, como es en el condado de California, en Estados Unidos, zonas costeras de Chile, costa de Sudáfrica y partes costeras del sur de Australia. Las temperaturas en invierno son frescas, de una media de 12 grados centígrados, y su sensación térmica es inferior. Las precipitaciones son escasas, entre 30 milímetros, y se mantienen igual en los meses de enero y febrero, pero en diciembre son un poco más elevadas, entre 42 milímetros. En primavera las temperaturas ya empiezan a subir un poco, donde la media es de 15 grados. Las precipitaciones son escasas, siguen en 30 milímetros, pero se mantienen igual en marzo, abril y mayo. En verano las temperaturas alcanzan el máximo posible, donde su media son de 23 grados y las precipitaciones son muy escasas, 17 milímetros de media. Esto puede originar épocas de sequía, donde ríos y embalses pueden llegar a secarse. Existe estación seca entre los 4 meses de verano. Su sensación térmica es muy elevada. En otoño, las temperaturas ya empiezan a bajar, con 17 grados de media, y las precipitaciones empiezan a ser abundantes, en el que se puede ver como en octubre, que es el mes en donde más llueve, con 83 milímetros de media. Puede esto originar épocas de inundaciones, debido a la gota fría, ya que muchas infraestructuras no están preparadas para soportar estas precipitaciones, que se dan siempre en este mes. Amplitud térmica. La amplitud térmica, que es la diferencia entre la temperatura más alta y más baja en todo el año, es elevada, de unos 14 grados de amplitud, pero puede variar, ya que en las zonas de interior es más elevada, de unos 21 grados. Es porque en el interior las temperaturas cambian más, los inviernos son más fríos y los veranos son más cálidos que en las zonas costeras. Todos los ríos mediterráneos de España desembocan en el mar Mediterráneo. El conjunto de estos ríos se llama vertiente mediterránea. El río principal de esta vertiente es el Ebro, que también es el más largo de España. Este río lleva un importante caudal gracias a que en su cabecera llueve mucho y al aporte de sus afluentes pirenaicos. Este río es la excepción de esta vertiente, ya que todos los ríos mediterráneos son cortos, de caudal escaso y son muy regulares.
Pueden llegar a secarse en verano, pero en otoño puede sufrir crecidas y estiajes pronunciados, como los ríos Ter, Llobregat y Túria. El paisaje típico del clima mediterráneo es el bosque mediterráneo, que es un bioma de bosques y matorrales que se desarrolla en regiones con clima mediterráneo, caracterizado por inviernos templados, veranos secos, otoños y primaveras con abundantes precipitaciones, como ya se había explicado anteriormente, además de frecuentes incendios forestales a los cuales la vegetación está adaptada. La vegetación típica de los bosques mediterráneos está formada por árboles de hoja perenne, principalmente encinas y alcornoques, también por matorrales y arbustos como la maquia, que es una formación vegetal densa. También tenemos la garriga, que es una formación menos densa con especies como romero, esplego y tomillo.